Bueno, justo. Bien, bueno, como dije, esta clase, ¿sí? Va a ser básicamente una clase de repaso, ¿sí? De matemáticas, de lo que vieron, de algunas cosas que vieron en el CPU, ¿sí? Básicamente de funciones, y después vamos a ver un poquito de teoría de conjuntos. Eh, entonces, bueno, ¿se acuerdan, no? Cómo se define una función, la definición de función, ¿sí? Dice, bueno, una función entre A y B, ¿sí? Es, era una relación, ¿se acuerdan que nosotros definíamos, si yo tenía dos conjuntos, A y B, ¿sí? Definía lo que era el producto cartesiano, ¿sí? Después, eh, dentro de ese producto cartesiano yo podía definir relaciones, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo era, no? Y una función era un tipo especial de relación que tenía que cumplir esto de acá, ¿sí? A un elemento del conjunto A, ¿sí? Esto se dice que la función va del conjunto A al conjunto B, ¿sí? Entonces, a cada elemento del conjunto A, ¿sí? Le corresponde un solo elemento del conjunto B, ¿sí? Es decir, todos los elementos del conjunto A están relacionados con al menos con un elemento del conjunto B y solamente con uno, ¿sí? ¿Se acuerdan que a este par ordenado, ¿sí? Yo decía que el par ordenado X y pertenecía a la función, ¿sí? A la función, ¿sí? Sí, sí, solo sí, bueno, esto lo podía decir f de sx era igual al valor y, ¿sí? ¿Tá? Por eso yo decía que era pares ordenados. Siempre el primer elemento va a pertenecer al conjunto A, ¿sí? Al conjunto de salida, o dominio que lo llamábamos, y este segundo elemento va a pertenecer al conjunto B, ¿sí? Codominio que llamábamos, ¿sí? Bueno, acá está justamente lo que dije recién, ¿sí? El conjunto A es el dominio, el conjunto B es el codominio, ¿sí? Y después teníamos lo que definíamos como la imagen, ¿sí? El rango o la imagen de la función, ¿sí? Que eran todos los elementos del dominio, ¿sí? Todos los elementos del codominio, ¿sí? Que están relacionados con algún elemento del conjunto A, ¿sí? ¿Se acuerdan que, a diferencia de los elementos del conjunto A, que todos tenían que estar relacionados, los elementos del conjunto B podían no estar relacionados, ¿sí? Y la función seguía siendo función, ¿sí? Entonces, de todos esos elementos del conjunto B, si yo agarro solamente los que están relacionados con algún elemento del conjunto X, entonces, del conjunto A, perdón, entonces esa era la que yo llamaba imagen, ¿sí? ¿Estamos hasta acá, se acuerdan? Ahora, ¿sí? Ahora vamos a definir, ¿sí? Esto no sé si lo vieron en el CPU, ¿sí? Vamos a definir a, a las variables del conjunto de salida y a las variables del conjunto de llegadas, los vamos a definir con un nombre propio, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos hablando de una variable independiente, ¿sí? Una variable independiente, justamente nosotros decimos que son todos los elementos del conjunto de salida o del dominio, ¿sí? ¿Por qué se dice que es independiente? Bueno, porque yo puedo elegir cualquier elemento del conjunto A, ¿sí? Del conjunto de salida, ¿sí? Y no tengo ninguna restricción. Ahora, cuando yo tengo ese elemento elegido, ¿sí? Eh, por ejemplo, un ejemplo de función puede ser eh, f de x igual a x al cuadrado, ¿sí? Entonces, yo lo puedo definir de la función va, bueno, vamos a poner de los reales a los reales, ¿sí? Entonces, yo, del conjunto de los reales, yo puedo elegir cualquier valor, ¿sí? Por eso es la variable independiente, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, ¿cuánto vale f de 5? ¿Sí? Y bueno, f de 5 va a ser
5 al cuadrado, que va a ser 25, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo llamo X o variable independiente y esta es lo que yo llamo Y o variable dependiente. ¿Y por qué se llama dependiente? Y bueno, porque justamente depende del valor que yo pongo acá, depende del valor de X, ¿sí? Si X vale 6, ya Y no va a valer 25, ¿sí? Ahora, si Y vale 25 es porque X vale 5, ¿sí? No puede ser de otra forma, de acuerdo a la definición de la función, ¿sí? ¿Se entiende que una es independiente y otra es dependiente? ¿Sí? Bien, perfecto. Continuamos entonces. Dependiendo de, esto sí lo vamos a ver bastante, dependiendo, digamos, de la función, sí, del conjunto que yo estoy trabajando o de cómo lo estoy trabajando, a mí me conviene representar la función de diferentes maneras, ¿sí? ¿Cuáles son los tipos o las maneras de representar una función? Son estas cuatro, ¿sí? Uno puede ser el diagrama, que se llama diagrama de Venn, ¿sí? Bien, lo que se llama diagrama de Venn, ¿sí? Por medio de tablas, por medio de un gráfico cartesiano o por medio de una fórmula, ¿sí? Uno puede representar una función por medio de una fórmula, pero a veces no lo va a poder hacer, ¿sí? Esto no es que siempre a todas las funciones las voy a poder representar por medio de una fórmula, ¿sí? Entonces, justamente, ¿qué tengo acá? Yo tengo acá, cuando yo lo represento con un diagrama de Venn, sí, obviamente esto se hace para cuando yo tengo conjuntos finitos, ¿qué hago? Y bueno, es como un dibujo que hago, ¿no? Acá pongo el conjunto de salida, ¿sí? Este es el, ¿se acuerdan? Dominio, ¿sí? Este es el codominio, ¿sí? ¿Sí? Ah, y hay otra forma de representación que es justamente mediante los pares ordenados, ¿sí? Los pares ordenados, que esto es, digamos, cruza a todas estas, ¿sí? Eh, entonces, bueno, yo tengo acá el dominio, tengo el codominio, ¿sí? Y yo digo, bueno, el uno está relacionado con el B. Entonces yo digo, bueno, el uno B, si los uno con una flecha, ¿sí? El 2 con el A, el 3 con el B, el 4 con el D, ¿sí? Fíjense que acá cumple la función, la definición de función, porque todos los elementos del dominio se relacionan con un solo elemento del codominio, ¿sí? Bueno, del elemento del codominio no me interesa nada, ¿sí? De hecho, hay elementos que no se relacionan con ninguno y hay elementos que se relacionan con dos, ¿sí? Eh, entonces, acá, para que ya de paso vamos repasando, ¿sí? La imagen de la función, ¿sí? Es el conjunto A, B, D, ¿sí? Porque son los únicos que le llega una flecha, ¿sí? Acá es fácil, con este diagrama es fácil ver, por ejemplo, la imagen de la función, ¿sí? Porque si no le llega flecha, no está la imagen, ¿sí? Entonces, como D está en la imagen, ¿sí? Siempre D es lo que vale la función, ¿sí? F definida en 4, y 4 es lo que se llama la preimagen del elemento D, ¿sí? ¿Cómo se anota esto? Y bueno, yo digo que F de 4 es D, ¿sí? Es lo que vimos recién, ¿sí? Bueno, justo estaba haciendo el mismo ejemplo, ¿sí? Yo digo que f de 4 es d, ¿sí? Esta es una forma de anotarlo, o ¿sí? Yo tengo que el par 4d, ¿sí? Pertenece a la función, ¿sí? O está dentro de la función, ¿sí? Y esto, entender bien esto del par ordenado, me va a servir para eh, cuando veamos el gráfico cartesiano, ¿sí? Por eso siempre lo traigo, eh, siempre quiero que queden entendidos, ¿sí? Las diferentes formas de decir lo mismo que tenemos, ¿sí? Entonces, eh, continuamos, ¿sí?
Después tenemos una forma de representarlos, que es a través de tablas, ¿sí? En el ejemplo de recién, es exactamente muy parecido al gráfico, ¿no? Pero uno tiene una tabla, ¿sí? Esto es, hacer la tabla es útil cuando yo tengo la función determinada mediante una fórmula y yo la quiero graficar, ¿sí? Entonces, bueno, pongo en una columna de la tabla pongo al dominio, ¿sí? En la otra columna de la tabla pongo al codominio, ¿sí? Y voy poniendo, bueno, acá obviamente pongo todos los elementos que tengo en el dominio, ¿sí? Obviamente, si yo tengo un dominio infinito, no voy a poner todos los elementos, voy a poner algunos, los más representativos, ¿sí? Que a mí me permitan realizar el gráfico. Y después acá pongo con quién está relacionado, ¿sí? El 1, si ustedes se acuerdan del gráfico, estaba relacionado con el B, el 2 con el A, el 3 también con el B y el 4 con el D, ¿sí? ¿Qué significa esto de acá? Que f evaluado en 1 me va a dar, es igual a b, ¿sí? O lo que es lo mismo, que el par 1b pertenece a la función. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Se va entendiendo cómo los voy representando? Bien. Después, gráficos. Bueno, bárbaro. Acá el gráfico acá es donde forma, digamos, el par XY tiene más sentido, ¿sí? Y es importante que lo entiendan. ¿Sí? ¿Qué significa que el par XY pertenezca a la función o esté dentro del gráfico? ¿Sí? Justamente porque con esos pares X e Y me van a dar las coordenadas de los puntos que pertenecen a la función. ¿Sí? ¿Y cómo hago eso? Y bueno, yo después defino lo que se llama ejes cartesianos, ¿sí? ¿Sí? Siempre, bueno, este es el famoso eje X y este es el famoso eje Y, pero en realidad en el eje X siempre va el dominio, ¿sí? Entonces, en el caso del ejemplo, yo en realidad tendría que ponerle eje A, ¿sí? Y acá va el codominio, ¿sí? Por lo tanto, este sería el conjunto B, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, el conjunto A tenía 1, 2, 3, 4 como elementos y el conjunto B tenía A, AB, AC, ¿sí? Y AD, ¿está? Entonces, ¿qué tenía? El 1 con el B, si no me acuerdo mal. Entonces, este punto pertenece a la función, ¿sí? Tenía el 2 con el A. Este punto pertenece a la función. El 3 con el C. El 3 con el C. No, perdón. El 3 también era con el B. Entonces vengo acá y lo pongo, ¿sí? Y el 4 era con el D, ¿sí? Y en este caso, después vamos a ver bien, ¿no? Estos serían variables distintas, después vamos a ver bien lo que significa. Ese que está ahí dibujado es el gráfico de la función que vimos recién, ¿sí? O es la función de manera gráfica, ¿sí? Y acá vemos, este punto tiene coordenadas 4D, ¿sí? Y justamente es el par ordenado que define la función, ¿sí? ¿Por qué? Porque como 4D, ¿sí? 4D es un punto que pertenece a la función, entonces yo de acá sé que la función evaluada en 4 me va a dar el valor D, ¿sí? ¿Estamos? Me voy a tomar un mate mientras digieren la información. Bueno, y ahora sí, vamos con las formas. Sí, ahora vamos a ver cómo utilizamos las tablas y todo eso para poder graficar la función. Bien, yo tengo una fórmula, ¿sí? Por ejemplo esto, ¿sí? Dice que f de x es igual a un medio de x, ¿sí? A veces también eso se suele anotar, ¿sí? Es equivalente a decir y es igual a un medio de x, ¿sí? Es exactamente lo mismo, Ustedes lo pueden anotar de la forma que quieran. Entonces vamos a ver cómo graficamos esta función. ¿Sí? Vamos a ver los pares ordenados que tengo. Entonces, como dije, acá esto podemos definir que la función va de los reales a los reales, ¿sí?
Entonces, yo como dije, acá va a ir el dominio, ¿sí? Que no voy a poder poner todos los reales, voy a poner algunos representativos, los que no me conviene, y acá va a ir, en realidad no es el codominio, sino la imagen, ¿sí? Porque justamente, para cualquier valor, ¿sí? Acá se ve bien por qué uno es la variable, ¿sí? Esta es la variable, lo voy a anotar, esta es la variable independiente, ¿sí? Y esta es la variable dependiente, ¿sí? Porque yo acá, ¿sí? Acá elijo los números que yo quiero, ¿sí? Acá pongo los números que yo quiero, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner, qué sé yo, el -2, el -1, ¿sí? El 0, el 1 y el 2. Después veo si necesito más. Pero por ahora, con eso ya me sirve. Y acá, yo no puedo poner cualquier valor, porque justamente los valores que yo pongo acá van a depender de estos que yo ya puse, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que poner acá? ¿Qué tengo que poner acá? Y bueno, yo acá tengo que poner f de -2. ¿Y quién es f de -2? Y bueno, venir acá y donde dice x poner -2, ¿sí? Entonces sería 1/2 por -2, ¿sí? ¿Y esto cuánto da? A ver si están, cómo están con las cuentas. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto? Y este menos, menos uno, ¿sí? Menos y menos más, ¿está? Bien, eh, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que el par -2, 1 pertenece a la función, -2, -1, perdón, pertenece a la función, ¿sí? ¿Cuánto vale f de -1? ¿Qué tengo que hacer? Menos 0,5, ¿sí? O menos 1/2, ¿sí? Está muy bien. Entonces, acá tenemos otro par, -1, menos 0,5, ¿sí? No quería poner coma para que no se me... Acá le vamos a poner punto y coma, ¿sí? Menos 0,5 o menos 1/2, bien. ¿Cuánto vale f de 0? Ya lo vamos. ¿Cuánto vale f de 0? 0, ¿sí? ¿Van entendiendo por qué vale 0? Entonces, más allá del compañero que contesta que el 0, 0 también pertenece a la función. ¿Cuánto vale f de 1? ¿Qué valor pongo acá? 1/2, ¿sí? ¿Por qué? Porque f de 1 tengo que venir acá, donde dice x, ahora tengo que poner 1, ¿sí? O sea que esto es 1/2 por 1, ¿sí? Y esto es 1/2, ¿sí? Entonces, el par 1, 1/2, también, 1/2 o 0,5, también pertenece a la función. ¿Y acá qué tengo que poner? ¿Qué número iría acá? 1, ¿sí? 1. Porque f de 2 es 1, ¿sí? O sea que el par 2, 1 pertenece a la función, ¿sí? Bien, ahora vamos a tratar de hacer una gráfica, obviamente va a ser una gráfica aproximada porque yo tengo solamente 4, 5 puntos, ¿sí? Más o menos con esos 5 puntos espero tener una idea de cómo se comporta la gráfica y bueno, y ahí la voy a poder graficar, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? Como hicimos recién, ¿no? Tengo los ejes, ¿sí? Acá el famoso eje X, el famoso eje Y, ¿sí? Y yo los voy a poner. Bueno, tengo el 0, tengo el 1, tengo el 2, acá tengo el -1 y acá tengo el -2, ¿sí? Y después, ¿qué tengo? Bueno, acá puedo poner el 1, ¿sí? Y acá puedo poner el -1, ¿está? Entonces, ¿qué significa que el par -2, 1, ¿sí? Pertenezca a la función o pertenezca a la gráfica? Y bueno, justamente, este es mi coordenada X y esta es mi coordenada Y, ¿sí? O sea que en X es -2, estoy acá, ¿sí?
y en y es menos 1, estoy acá, ¿sí? O sea que ahí donde se intersectan las dos, este punto es el punto menos 2 menos 1, ¿sí? Que forma parte de la gráfica de mi función, ¿sí? El otro, menos 1 menos 0,5. Bueno, si esto es 1, 0,5 es la mitad, ¿sí? De acá, menos 0,5, ¿sí? Lo mismo, pongo, hago una recta así. Ahí y ahí, el menos 1 y el menos 0,5. Este punto es el punto menos 1 menos 0,5, ¿sí? ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Después que viene el 0, 0. Bueno, este es fácil. 0, 0 es el origen. Después que viene 1, 1 medio. Si esto es 1, 1 medio estará por acá, o 0,5, ¿sí? Entonces hago así, ¿sí? Donde se unen las dos, ese es el punto 0,5, no, perdón. Ese es el punto 1, 0,5, ¿sí? Y el último es 2, 1. Entonces lo mismo que recién. El 2, si quieren van para abajo también, no importa. Y en el 1 también, hace una línea así. Y donde se juntan, ese punto es el punto 2, 1, ¿sí? Siempre. Primero X, segundo Y, ¿sí? Entonces, bueno, ahí fíjense que parece que es una recta, más o menos, ¿no? Si el gráfico estaría bien hecho, ¿sí? Yo puedo decir que, bueno, la función, ¿no? Obviamente tiene que pasar por todos estos puntos, ¿sí? Entonces yo digo que es una recta que pasa por todos esos puntos, ¿sí? ¿Y qué significa eso? Que si yo agarro un punto cualquiera, por ejemplo este de acá, ¿sí? Y me fijo cuál es la coordenada X y cuál es la coordenada Y, si el gráfico estaría bien hecho, ¿sí? Eh, si esto lo llamo X1 y esto lo llamo Y1, seguro que eh, Y1 es igual a 1 medio de X1, ¿sí? Porque cumple con esta ecuación, ¿sí? ¿Se entendió cómo funciona? Esto es importante porque el análisis de gráficos es muy importante en estadística, ¿sí? Casi todo, digamos, son gráficos y bueno, uno los tiene que analizar. Bueno, continuamos. Ah, bueno, algunas definiciones. Esto no sé si lo vieron en el ingreso. Cuando una función se dice que es creciente, cuando una se dice que es decreciente y cuando es constante. Ah, la arruino. Perdón. Ah. Bueno, yo digo, digamos, gráficamente es fácil ver cuando una función es creciente. Ah, ¿por qué? Porque justamente cumple con la definición de ser creciente. A ver, termino un cachito. Bueno, vamos a ver si se me pasó el hipo. Como decía, cumple la definición de ser creciente, ¿sí? ¿Qué significa? Y bueno, justamente, si yo tengo dos números, ¿sí? Yo tengo dos números, ¿sí? Siempre en dos números yo puedo decir, bueno, que un número es menor que otro, ¿sí? Entonces, si este número es menor que este que este número, entonces la función definida en ese número, ¿sí? Que yo puedo llamar I1, tiene que ser menor, ¿sí? A la función definida o evaluada en el otro número, ¿sí? Que no es nada más y nada menos que este gráfico acá, ¿sí? Si este es x1 y este es x2, entonces este punto es x1 y 1, ¿sí? Y este punto es x2 y 2, ¿sí? Y acá claramente vemos que si x1 es más chiquito que x2, entonces y1 es más chiquito que y2, ¿sí? Por eso digo que es creciente. Si pasa al revés, ¿sí? Yo ahora tengo que este punto es x1 y 1
y este punto es x2 y 2, ¿sí? Fíjense que pasa al revés. ¿Por qué? Porque x1 es más chiquito que x2, ¿sí? Esto es menor. Sin embargo, y2, perdón, es más chiquito que y1, ¿sí? Esta es y1 y esta es y2, ¿sí? Entonces, yo tengo que, por más que x1 sea más chico que x2, pero la función evaluada en x1 es mayor que la función evaluada en x2. Pasa esto de acá, ¿sí? Así sabemos cuándo una función es creciente y decreciente. Y si es constante, ¿sí? Significa que es, bueno, no lo dibujé ahí, pero es fácil de dibujar, ¿sí? Yo tengo, bueno, los ejes, ¿sí? Tengo un valor, como dice ahí, un valor c, que puede ser positivo o negativo, ¿sí? Y la función tiene una recta que es paralela al eje x, ¿sí? Eso significa que es una función constante, ¿sí? ¿Y qué significa eso? Que en todos los valores, ¿sí? Cualquiera sean x1 y x2, siempre f de x1 va a ser igual a f de x2 y va a ser igual a ese valor c. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Cómo sería el diagrama de B de una función constante? Y bueno, si yo tengo acá el conjunto de salida y acá tengo el conjunto de llegada, ¿sí? Por ahí va a estar el valor C, ¿sí? Y ahí yo tengo que todas las flechas, ¿sí? Van a ese valor, ¿sí? Todas las flechas. ¿Está? Eso sería una función constante. Bien. Vamos a las funciones que van a aparecer, ¿sí? Que vamos a utilizar, ¿sí? Que ustedes vieron en el CPU, pero bueno, vamos a recordarlas, ¿sí? Entonces, lo primero es la función lineal, ¿sí? Una función lineal, ¿sí? Una función lineal, acuérdense que es una función primero vamos a ver las funciones de tipo polinómicas, ¿sí? Y una función lineal es una función polinómica que se dice que es de grado 1, ¿sí? ¿Por qué es de grado 1? Y bueno, justamente porque la variable independiente, que es la x, aparece con potencia 1, ¿sí? Se acuerdan que la potencia 1 no lo escribe, pero acá es como tener x a la 1, ¿sí? Por eso se dice que es de grado 1 o justamente lineal, ¿tá? Estas funciones eh, son las más fáciles de ver, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, hay puntos particulares. A ver, esperen que yo aquí. Seguimos. Función cuadrática, ¿sí? ¿Qué es una función cuadrática? Eh, perdón, me voy a... Una función cuadrática es justamente, bueno, lo que es una parábola, ¿sí? Esto también es una función polinómica, ¿sí? Pero es de grado 2. ¿Por qué de grado 2? Y bueno, porque justamente la variable dependiente aparece a la potencia 2, ¿sí? O al cuadrado. También puede aparecer a la potencia 1, ¿sí? Pero eso puede aparecer o no. ¿Sí? Fíjense que la única restricción es que A sea distinto de 0. De B no me dice nada. Es decir, la función ax al cuadrado más c también es una función cuadrática. ¿Sí? ¿Sí? Después, yo podía o no tener raíces, ¿sí? Las raíces, ¿se acuerdan cómo se calculaban las raíces de una parábola? ¿Sí? ¿O no? ¿Cómo calculaba las raíces de una parábola? ¿Qué tenía que resolver? Yo quiero que a por x al cuadrado más b por x más c sea igual a 0. ¿Sí? ¿Qué es esto? Una cuadrática justamente. ¿Y cómo se resolvían las cuadráticas? Sí,
Pero, ¿qué? ¿Eh? ¿Se acuerdan? Claro, eso era, aplico la fórmula de Bhaskara o la fórmula resolvente, que también se conoce, ¿no? ¿Se acuerdan cómo era? Era menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, ¿sí? Dividido 2 por a. ¿Está? Así se resuelve las raíces de cualquier función cuadrática. ¿Sí? Y que esto podía tener, las funciones cuadráticas podían tener, en este caso tienen dos raíces, pero si por ejemplo yo tengo una cuadrática así, entonces no va a tener ninguna raíz, o puedo tener una cuadrática que sea justo así, ¿sí? Entonces esa va a tener una raíz que va a coincidir con, ¿cómo se llama este punto? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo se llamaba? El vértice, exactamente, el vértice, ¿sí? Eh, ¿Y cómo hacía yo para saber si la parábola iba a tener una, dos o tres raíces? Y bueno, miraba este valor ya de acá, que llamábamos discriminante, ¿sí? Eh, y el simbolito de discriminante es un triangulito, ¿sí? Si el discriminante era mayor que cero, entonces yo tengo dos raíces, ¿sí? Si el discriminante era igual a cero, entonces yo tengo una raíz, ¿sí? Y si el discriminante es menor a cero, entonces yo no tengo raíces, no existen raíces, ¿sí? A ver. Bien, seguimos. Vamos a lo que es la función exponencial, ¿sí? ¿Se acuerdan que ahí, acá, parece como si fuese un polinomio, pero acá en realidad x está en el lugar de la potencia, ¿sí? A diferencia del polinómico, en donde, bueno, yo tenía una potencia definida, ¿sí? Entonces, fíjense que estas funciones, ¿sí? Son, ¿sí? Son las que cumplen, que son las de máximo crecimiento o decrecimiento. ¿De qué depende de que sea de crecimiento o decrecimiento? Y bueno, justamente del valor de A, ¿sí? En general, bueno, acá como dice, A es mayor que cero, ¿sí? Porque si no es un lío graficarla, ¿sí? Y obviamente distinto de cero. Y de uno también, porque si no sería una constante. Entonces, ¿de qué depende que sea de máximo de crecimiento? Y bueno, justamente, si A es mayor que uno, ¿sí? Entonces tiene esta forma así, ¿sí? Por ejemplo, este es 2 a la x, y si A es menor a uno, ¿sí? Obviamente mayor a cero, ¿sí? Por esta restricción, si A está entre 0 y 1 va a ser decreciente, ¿sí? Va a ser de máximo decrecimiento, ¿está? Entonces, fíjense, otra cosa importante que si yo, bueno, en este caso yo tengo la función de esta manera, entonces el eje X es lo que llamamos asíndota, ¿sí? ¿Por qué asíndota? Porque la función se acerca tanto al eje X como yo quiero, pero nunca lo toca, ¿sí? Nunca llega a tocarlo. Por lo tanto, así definido, esta función no tiene raíces, ¿sí? Esa función no tiene raíces. Y sí tiene ordenada al origen, que siempre es el punto, bueno, como dijimos, x igual a 0, ¿sí? Entonces sería eh, todo número a la 0 es igual a 1, ¿sí? O sea que eh, la ordenada al origen siempre va a ser el punto 0, 1 para todas las funciones exponenciales de este estilo, ¿sí? ¿Estamos? Esas son algunas características que tiene esta función exponencial. Bien, y la última función que vamos a ver va a ser
la función, no, por ahí vemos alguna función más. Va a ser la función logarítmica, ¿sí? Que la función logarítmica es la inversa de la función exponencial, ¿sí? ¿Qué significa eso? Y bueno, justamente, para definir el logaritmo de una función, yo necesito saber justamente la función exponencial, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo digo que el valor i es el logaritmo en base a de un valor x, solo si a la i es igual a x, ¿sí? ¿Se acuerdan que este valor a es lo que llamamos la base del logaritmo, ¿sí? Y, por ejemplo, si la base es 10, ¿sí? Si a es igual a 10, entonces al logaritmo lo poníamos directamente como logaritmo, ¿sí? Logaritmo de x, y esto es lo que llamábamos logaritmo, ¿sí? Cuando uno dice, sacame, o está en el logaritmo de 50, es el logaritmo en base 10, ¿sí? Y fíjense que no se pone la base, ¿sí? Cuando no aparece la base es porque estamos calculando el logaritmo en base 10. En general en las calculadoras aparece este logaritmo y aparece otro logaritmo que en donde la base del logaritmo es el número e, ¿sí? Esto es un número irracional famoso que aparece en un montón de, creo que sí, va a aparecer también en alguna formulita que veamos, ¿sí? Este es lo que se llama el logaritmo natural, ¿sí? Y en general se lo anota de esta manera, ln, ¿sí? ln de x es logaritmo natural, ¿sí? Este se llama logaritmo decimal, ¿sí? ¿Está? Entonces, ¿qué significa que el logaritmo, ¿sí? natural de 10 sea 2, ¿sí? Justamente, como acá yo no lo anoto, pero esto es 10, significa que 10 al cuadrado es igual a 100, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Qué significa que el logaritmo natural de 9 o de 27 sea 3? ¿Sí? Justamente. No, perdón. No, sí está bien. Pero voy a poner otra. ¿Sí? El logaritmo en base 3 de 27 sea 3. Y bueno, justamente que 3 al cubo, ¿sí? Es igual a 27, ¿sí? ¿Por qué? Porque 3 por 3 es 9, por 3 es 27. ¿Se entiende? La idea, ¿cuál es el logaritmo en base 3? Bien. ¿Cuál es el logaritmo en base 3? A ver, déjenme pensar. O en base 2 de 16. ¿Cuánto vale? 4, exactamente. ¿Sí? ¿Qué me tengo que preguntar esto? Y bueno, 2, ¿qué es lo que me tengo que preguntar? 2 elevado a la qué número me da 16. ¿Sí? Y si yo hago, bueno, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Y bueno, este número es 4. ¿Sí? Bien. Bueno, y esto, a diferencia de las exponenciales, estas son la de mínimo de crecimiento o crecimiento. ¿Sí? Fíjense que esto es una cosa así. Esto no es que tiene una asíntota, ¿sí? Esto se va hasta el infinito, pero va muy lentamente al infinito, ¿sí? Esto para que lo comparen, por ejemplo, con una función exponencial, ¿sí? Fíjense que crece mucho más rápido, ¿tá? Y esto, bueno, sería una función lineal, ¿sí? Bien. Bueno, acá, el logaritmo así definido, ¿sí? Tiene sí una asíntota, pero en el eje y, ¿sí? Es decir, nunca va a cortar al eje y, siempre
va a estar tan cerca como yo quiero, pero nunca lo voy a cortar. Y siempre, siempre, siempre va a tener una raíz en el punto 1, 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el logaritmo en base a, ¿sí?, de 1, ¿cuánto va a valer? Cualquiera sea esta base. ¿Qué me tengo que preguntar? Cero, ¿sí? Porque justamente, ¿qué me tengo que preguntar yo? ¿A la qué número me va a dar 1? ¿Sí? Y acá no me importa el valor de A. Si X es 0, si esto es igual a 0, ¿sí?, cualquier número a la 0 da 1. ¿Sí? O sea que siempre el logaritmo en base A en cualquier base de 1 siempre va a dar 0. Por eso, este punto siempre va a ser raíz del logaritmo definido de esta manera, ¿no? Como simplemente el logaritmo en una base de x, ¿sí? Si yo le sumo algo, le resto algo, si ahí se me va corriendo el valor. ¿Está? Bien, perfecto. Continuamos. Bueno, como dijimos, ahora vamos a ver un poquito de teoría de conjuntos, más que nada algunas propiedades de, de las operaciones con conjuntos, porque vamos a usar, sí, algunas para definir después lo que son justamente las definiciones en probabilidad, ¿sí? Es bastante útil, digamos, tener en claro, digamos, y presente lo que es la teoría de conjuntos. Bien, ¿se acuerdan que nosotros, bueno, definíamos un conjunto o dos conjuntos, digamos, particulares, que uno era el conjunto universal, ¿sí? El conjunto universal, que era donde vivían, digamos, todas las variables que yo tenía, ¿sí? Eh, y después, bueno, definíamos cualquier conjunto, ¿sí?, que nosotros definíamos, tenía que estar dentro de ese conjunto universal. Es decir, los elementos de ese conjunto tenían que estar dentro del conjunto universal, ¿sí? ¿Se acuerdan de una cuestión de definición? ¿Sí? Siempre los conjuntos se denotan con letras mayúsculas y los elementos con letras minúsculas, ¿sí? Entonces, después decíamos que si un elemento, ¿sí?, estaba dentro de un conjunto, ¿sí?, por ejemplo A1, decimos que A1 pertenece al conjunto A, ¿sí? Teníamos la relación entonces de pertenencia, ¿sí?, que se definía entre elementos y conjuntos, ¿sí? Conjuntos. Y esto, bueno, por ahí traía un poquito de confusión. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un conjunto cuyos elementos sean conjuntos, ¿sí? Pero, digamos, para ver si pertenece, bueno, yo tengo que ver justamente si está dentro de A o si cumple lo que A, por ejemplo, si yo ahora defino un conjunto B, que sean todos los X, tal que X sea un número par, ¿sí? Entonces, ¿qué números, sí, pertenecen al conjunto B? Díganme un número cualquiera. ¿Qué podrían decir? 4, ¿sí? 4 pertenece al conjunto B. ¿Por qué? Porque está acá dentro, es decir, cumple con esta definición de ser par, ¿sí? ¿Se entiende la idea? Eh, Eso significa que, digamos, ese es el concepto de pertenencia. Y después, ¿sí?, se define, digamos, lo primero que se define cuando uno ve conjunto es, o casi, ¿sí?, lo que es la operación de inclusión, ¿sí? Esto es inclusión, ¿sí? Y es una operación o es una función, ¿sí?, o es una relación que se da entre conjuntos, ¿sí? Un conjunto y otro conjunto, ¿sí? Es decir,
Acá ya, digamos, no tengo que ver entre un elemento y un conjunto, sino que entre dos conjuntos, ¿sí? Y, ¿se acuerdan cuando un elemento o un conjunto A estaba incluido en un conjunto B? ¿Sí? ¿O no? Se dice que A está incluido en B, ¿sí? Sí, solo sí. Todos los elementos de A, todos los elementos de A, ¿sí? Fíjense que así como pertenecen, son también elementos del conjunto B, ¿sí? Cuando todos los elementos de A están también en B, yo digo que A, el conjunto A está incluido en B, y otra forma de decirlo es que el conjunto A es un subconjunto del conjunto B, ¿sí? Acá vemos que A es subconjunto del conjunto B. Gráficamente sería acá, no está metido ahí adentro, ¿sí? Cuando yo estoy hablando de subconjuntos, significa que si yo digo que D es subconjunto de C, significa que D está adentro de C, que D está incluido en el conjunto C, ¿sí? Es decir, todos los elementos que están, bueno, en este caso en A, cumplen también con la condición de D. ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo defino a el conjunto C como 4, 8, 16, ¿sí? Yo puedo decir que C está incluido en el conjunto B. ¿Por qué? Porque todos los elementos de C, que en este caso son 3, 4, 8 y 16, también están en B, es decir, tanto 4 como 8 como 16 son números pares. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? En cambio, si yo tengo otro conjunto D, que es el 4, 8, 16, 9, ¿sí? Ahí yo digo que D no está incluido en el conjunto B. ¿Por qué? Porque si bien 4, 8 y 16 son pares, el 9 no es par, es decir, no está acá adentro. Por lo tanto, todos los elementos de D, o mejor dicho, no todos los elementos de D cumplen la definición de B o cumplen o están en B. ¿Sí? ¿Quedó claro hasta acá? ¿Sí? Bien. Y en este caso de acá decimos que C es subconjunto de B. ¿Sí? Bien. Bueno, de vuelta, dos operaciones entre conjuntos. La unión, ¿sí? La unión de conjuntos, la unión de conjuntos y la intersección de conjuntos, ¿sí? ¿Se acuerdan que la unión, ¿sí? Se simboliza A unión B, ¿sí? Y la unión es un nuevo conjunto que tiene todos los elementos del conjunto A y todos los elementos del conjunto B, ¿sí? Obviamente, si hay elementos de común, no los pongo dos veces, los pongo una vez sola, ¿sí? Entonces, esto yo lo puedo escribir, ¿sí? Matemáticamente, que nosotros lo vamos a manejar, digamos, conjuntos en forma matemática, yo lo puedo decir que es el conjunto A más el conjunto B menos la intersección entre A y B, ¿sí? Y ahora vamos a ver lo que es la intersección, ¿sí? La intersección es justamente, se anota, ¿no? A intersección B son todos los elementos, ¿sí? Que pertenecen a, ¿sí? Yo acá tengo que X pertenece a A o X pertenece a B. En cambio acá yo tengo que X pertenece a A y X pertenece a B, ¿sí? Es decir, pertenece a los dos conjuntos al mismo tiempo, ¿sí? Gráficamente sería esto acá, ¿sí? Cuando yo tengo la unión, tengo todos los dos conjuntos, ¿sí? Cuando yo tengo la intersección, tengo solamente lo que es en común a ambos conjuntos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, acá lo que me interesa es que se queden con esto, ¿sí? Que A unión B yo lo puedo ver como A más B menos la A intersección B,
si tanto A unión B como A intersección B me dan nuevos conjuntos. ¿Sí? Bien, justamente, hoy les dije que vamos a ver, cuando empezamos, digamos, que hay dos conjuntos que se definen, ¿sí? Particulares que se definen siempre, y definir el conjunto universal, pero no definir el otro conjunto. El otro conjunto justamente es el conjunto vacío. ¿Sí? ¿Cuándo un conjunto es vacío? ¿Sí? El conjunto vacío, si yo digo que D es vacío, lo puedo anotar así o lo puedo anotar de esta manera. ¿Sí? O puedo dar algo que nunca se va a cumplir. Si, por ejemplo, el conjunto D son todos los elementos tales que x cuadrado más 1 sea igual a menos 1. O no, mejor dicho, x cuadrado sea igual a menos 1. ¿Sí? Obviamente x tiene que pertenecer a los reales, ¿no? Bueno, ahí hay tres formas, obviamente, ¿no? Debido a esto, a este último, ¿sí? Yo puedo definir eh, muchas otras formas, muchas otras formas, pero estas son las más habituales, ¿no? O directamente pongo el conjunto vacío o directamente pongo las llaves sin nada adentro, ¿sí? Eso significa que el conjunto está vacío, es decir, no tiene elementos, ¿está? No hay que confundirse, ¿sí? Porque si yo defino un nuevo conjunto, el conjunto E, que es este, ¿sí? Este no es el conjunto vacío. E no es el conjunto vacío, ¿sí? Vacío. Cuestión de notación, ¿sí? Cuestión de notación. ¿Por qué no es el conjunto vacío? Porque, bueno, justamente E tiene, ¿sí? Se dice que tiene un elemento y ese elemento es justamente el conjunto vacío. ¿Sí? Yo con esto sí puedo decir que el vacío pertenece al conjunto E. ¿Sí? Bien, una propiedad que tiene el conjunto vacío. ¿Sí? Propiedad. ¿Sí? El conjunto vacío está incluido en cualquier conjunto A. ¿Sí? Está incluido en todos los conjuntos. ¿Sí? El vacío está incluido en todos los conjuntos. Bien, entonces, con el vacío vamos a definir cuándo dos conjuntos son mutuamente excluyentes. ¿Sí? Son mutuamente excluyentes cuando justamente la intersección entre esos dos conjuntos es vacía. ¿Sí? En este caso, A intersección B me da el conjunto vacío. ¿Sí? Por lo tanto, yo digo que estos dos conjuntos son mutuamente excluyentes. ¿Sí? Bien. Y después vamos a definir otro conjunto, ¿sí? Otra operación, que es el complemento. ¿Sí? Que en general se pone así, o también en algunos libros está así, ¿sí? O también, bueno, si tiene un chirimbol arriba, sí significa que es el complemento. ¿Sí? Complemento. ¿Sí? Gráficamente el complemento del conjunto A sería todo esto de acá, ¿sí? Que es justamente, son todos los elementos que están en el universo, pero no están en A. ¿Sí? Es decir, a A complemento se le define como todos los X, tal que X pertenece al universo y X no pertenece al conjunto A. ¿Sí? Sería todo lo que está afuera del conjunto A. ¿Sí? ¿Hasta acá venimos bien o estoy yendo muy rápido? ¿Hay algo? ¿Va bien? ¿Sí? Esto es como un repaso, ¿sí? Bien. Entonces seguimos. Vamos a ver si es realmente va bien o no. ¿Sí? ¿Cuál sería el complemento del conjunto vacío?
¿Cuál sería el complemento del conjunto vacío? De, claro, ¿y esos cuáles son? ¿Y eso qué conjunto me forman? Me forman el conjunto universal, ¿sí? Porque son todos. Digamos, como el vacío no tiene elementos, entonces todo lo que está afuera del vacío es todo el universo, ¿sí? Y lo mismo al revés, ¿sí? El complemento del conjunto universal, ¿quién va a ser? El conjunto vacío, ¿sí? Yo esto lo puedo poner de esta manera si quieren. Así manejamos las dos notaciones. Es el conjunto vacío, ¿sí? Seguimos, ¿sí? Vamos a algunas propiedades de los conjuntos, ¿sí? Tanto la unión como la intersección son conmutativas, ¿sí? Es decir, ¿qué significa eso? Que A unión B es igual a B unión A y A intersección B es igual a B intersección A, ¿sí? La propiedad que me interesa, no, es, ah, bueno, después se los voy a dar, ¿sí? Eh, También, bueno, cumplen la propiedad asociativa, pero solamente la unión, ¿sí? Es decir, esto yo lo puedo escribir como A unión B unión C, ¿sí? La intersección no es asociativa, ¿sí? Y es fácil ver con un ejemplo. La intersección no es asociativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo tres conjuntos, vamos a suponer que sea, a ver, déjenme pensar. La intersección sí que es sí que cumple la propiedad asociativa. La intersección, entonces, sí es asociativa, ¿sí? Es decir, A intersección B intersección C, ¿sí? Es lo mismo que hacer A intersección B intersección C, ¿sí? Y esto es lo mismo que hacer A intersección C intersección B, ¿sí? Es exactamente lo mismo, ¿sí? Bueno, y ahora sí, nos quedaba poquito.